Certicom. Soluciones a su alcance. Bienvenidos al video de inducción básica a la plataforma de monitoreo EPCOM GPS. En este video vamos a explorar las funciones básicas de la plataforma, con el fin de que usted como usuario pueda aprovechar de manera óptima el uso de sus recursos. Nos centraremos en el uso de la plataforma vía web, debido a que a diferencia con la aplicación móvil, esta última se encuentra más limitada en cuanto a sus funcionalidades, ya que está creada con la finalidad de dar soporte de monitoreo móvil al usuario. Esto es muy útil para cuando el usuario no cuenta con un equipo de cómputo a la mano o tableta con acceso vía web. Para ello nos dirigimos a nuestro navegador web e ingresamos a la liga gps.epcom.net. Al ingresar se mostrará un formulario de acceso donde nos pedirá ingresar un usuario y una contraseña. Estos datos son los proporcionados previamente por personal de Certicom. Una vez ingresado estos datos debemos elegir el idioma con el cual deseamos que se muestre la interfaz de la plataforma. Si deseamos que la próxima vez que ingresemos a la plataforma recuerde nuestros datos, solo debemos marcar la casilla Recordar e inmediatamente dar clic en el botón Iniciar sesión. Si todo es correcto, se mostrará la interfaz de la plataforma. Si es la primera vez que ingresa a la plataforma, el sistema le pedirá por seguridad cambiar la contraseña. Para ello ingrese su contraseña actual y una nueva contraseña y guarde los cambios. Tenga en cuenta que la nueva contraseña debe cumplir ciertas características para que sea aceptable. Y con esto ya tendrá acceso a la plataforma. Dentro de la pestaña de unidades podemos gestionar las unidades que tenga agregadas la cuenta del usuario logueado. Aquí podemos ver las unidades disponibles en esta cuenta en forma de lista. Se puede visualizar las unidades como unidades independientes o bien como grupos, si existieran unidades agrupadas. Asimismo, desde aquí se pueden crear nuevas unidades o eliminarlas. Sin embargo, esto no será necesario, ya que personal de Certicom se encarga de dar de alta las unidades que su personal técnico instale. Por lo cual, una vez instalado un dispositivo GPS, la unidad debe de aparecer en la plataforma en un periodo máximo de 24 horas posterior a su instalación. Esto es lo que principalmente podemos ver en esta pestaña. Ahora veremos la ventana de propiedades de la unidad. Para abrir las propiedades de una unidad bastará con hacer clic sobre el icono de la herramienta que se encuentra situado justo al lado del nombre de la unidad. Al abrir la ventana de propiedades de la unidad veremos las siguientes pestañas. En este video solo explicaremos las pestañas con opciones y parámetros básicos, ya que las no mencionadas no se recomiendan modificar ninguno de sus campos o parámetros. En la pestaña Básicas se muestran las opciones que nos permiten modificar parámetros básicos de la unidad, como el nombre de la unidad con el cual aparece en la vista de monitoreo. Tipo de unidad. Se refiere al tipo de objeto en el cual se instala el dispositivo localizador, por ejemplo un contenedor, un vehículo, una estación de servicio, entre otros. Tipo de dispositivo. Aquí se establece el tipo de dispositivo instalado. Este dato es de importancia y debe procurar no cambiar por uno incorrecto, debido a que podría afectar la comunicación GSM con el dispositivo. ID único o email del dispositivo localizador. Tenga en cuenta que modificar el campo de ID podría afectar de igual forma la comunicación si se modifica o introduce un valor incorrecto. Aquí mismo se puede asignar un conteo de kilometraje a la unidad, el cual se calcula por medio de posicionamiento global. Para ello se tiene que asignar en el campo contador de kilometraje la opción GPS y seleccionar la casilla de automático. Al hacer esto, cada que el vehículo recorra una distancia censada vía satélite, esa distancia se sumará al valor actual asignado. Esto es útil en ocasiones como por ejemplo para tener un conteo de kilometraje para mantenimientos o revisión de las unidades. En la pestaña de acceso podemos asignar permisos a otros usuarios sobre esta unidad.
Aquí veremos una lista de los usuarios creados por la cuenta logueada y a los cuales se le pueden asignar acceso a las propiedades de la unidad. Se cuentan con 3 preajustes de acceso a las unidades. Estos son: sin acceso. Este preajuste bloquea todo acceso al usuario, no permite modificaciones ni visualización de la unidad. Acceso total. Este preajuste permite acceso total a la unidad, todas sus propiedades y parámetros modificables. Solo lectura. Este preajuste solo permite visualización de la unidad, pero no la modificación de sus parámetros. Independientemente de los 3 preajustes, también se pueden asignar el acceso a las propiedades de forma personalizada. Esto es útil cuando ninguno de los preajustes se ajusta a nuestras necesidades. Ahora pasemos a la pestaña de icono. Aquí podremos asignar un icono a la unidad a modo de identificación dentro del mapa o la lista de seguimiento dentro de la plataforma. Al hacer clic sobre el botón de biblioteca de iconos, desplegará la totalidad de iconos disponibles para asignar. Solo se debe dar clic y elegir el icono deseado. Otra de las pestañas básicas es la de campos personalizados. En esta pestaña la plataforma nos permite asignar campos que podremos ver situando el mouse sobre la unidad en la pestaña de seguimiento. Esto es útil cuando necesitamos tener a la mano un dato puntual de la unidad, como por ejemplo, placa, número de serie, el color o incluso modelo de la unidad. Cualquier dato que se desee mostrar aquí se puede agregar. En la pestaña de grupos se muestra una lista de los grupos creados previamente en la plataforma dentro de la cuenta de usuario y a la cual podemos agregar la unidad en cuestión. La unidad puede pertenecer a uno o más grupos. Para agregar esta unidad a un grupo solo debemos elegir un grupo de la lista y dar clic en el botón agregar. Con esto la unidad pertenecerá a este grupo. Si queremos que pertenezca a otro grupo, también se deberá agregar de igual forma. Pasamos a la pestaña Perfil. En esta pestaña se agregan datos detallados de la unidad. La diferencia de estos datos con respecto a los campos personalizados es que estos que se ingresan aquí no se muestran en la lista de seguimiento. Solo son datos informativos que se verán ingresando a las propiedades del vehículo. Por último veremos la pestaña de intervalos de servicio. En esta pestaña podemos crear una regla para conteo de kilometraje que nos dé un estimado de kilometraje restante para el próximo servicio de la unidad. Esto es útil cuando tenemos un número de unidades y es necesario tener un correcto control de los mantenimientos en tiempo. Para crear un intervalo de servicio debemos hacer clic en el botón Crear y luego ingresar los datos que se nos solicitan. Nombre del servicio. Aquí podemos ingresar un nombre que identifique el tipo de servicio o mantenimiento. Descripción. Se refiere a una descripción referente al servicio. Por último, podemos asignar un intervalo, ya sea por kilometraje, horas de motor o días transcurridos. En este caso vamos a asignarle un intervalo de kilometraje en el cual vamos a definir que es un servicio que se realiza cada 10.000 kilómetros. Y por último se indica el kilometraje que tenía la unidad al realizarle su último servicio. Al guardar los cambios, cuando situemos el mouse sobre la unidad en la pestaña de seguimiento nos indicará el número de kilómetros, días u horas de motor restantes para el próximo mantenimiento, según se haya configurado. Principalmente esas son las pestañas con parámetros más importantes en las propiedades de la unidad. Ahora nos encontramos en la pestaña de seguimiento. En esta pestaña es donde se monitorean las unidades en tiempo real. Aquí podemos ver el mapa y la lista de unidades a las cuales tiene acceso la cuenta logueada. Iniciaremos explicando la interfaz de esta pestaña. De nuestro lado izquierdo de la pantalla se nos mostrará la lista de unidades disponibles. Aquí podemos ver cada una de ellas determinadas por un icono, mismo que fue asignado mediante la ventana de propiedades al momento de crear la unidad. Este icono se puede cambiar ingresando a las propiedades de la unidad, de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Cada unidad está seguida de 6 iconos. Estos iconos son: seguir unidad en el mapa. Al hacer clic sobre este icono se marcará la unidad en el mapa y siempre será visible aún así se aleje de otras unidades. Esto hará que el mapa se expanda o se reduzca de acuerdo al número de unidades que tengan activada esta opción. El siguiente icono nos indica el estado de motor de la unidad. Aquí nos muestra si el motor se encuentra encendido o apagado y el estado de movimiento del vehículo. Un ejemplo práctico de esto es saber cuando el vehículo se está moviendo encendido o apagado, tal vez por prácticas de remolcamiento.
Cabe mencionar que esta opción no está disponible en unidades con localizadores antiguos, por lo cual tal vez se encuentre en unidades sin esta opción. Seguido de esto encontramos el icono de visibilidad de satélites, el cual nos muestra la calidad de cobertura de la unidad respecto a la señal satelital. Para ser específico, nos muestra el número de satélites a los que está siendo visible la unidad en ese momento. A mayor cantidad de satélites, mejor cobertura. El siguiente icono nos muestra el estado de la conexión, esto respecto a la conexión y cobertura GSM. Aquí se muestra en verde cuando la conexión es confirmada, o gris cuando el dispositivo no tiene conexión a la red de señal GSM. Cabe mencionar que aunque la unidad no tenga señal GSM, este sigue guardando su posición satelital y las enviará a la plataforma en cuanto se encuentre en una zona donde recupere cobertura. El siguiente icono, al activarlo, nos muestra un recorrido de la unidad en el mapa de las últimas horas y nos indica los puntos de coordenadas por donde se movió la unidad. Si no se desactiva esta opción, esas marcaciones no se quitarán del mapa. Se recomienda activar esta opción solo en un vehículo a la vez, ya que al activar en varios vehículos el procesamiento del mapa se hace más lento. Por último, un menú desplegable adicional que nos permite acceder a otras opciones, entre ellas entrar a las propiedades del vehículo y ejecutar un comando establecido en la unidad, como por ejemplo apagado de motor, del cual hablaremos más adelante. Cada unidad cuenta con una casilla de verificación. Esa casilla nos indica si la unidad es visible en el mapa o no. Esto nos será útil cuando solo queremos ver determinadas unidades en el mapa o si tenemos una gran cantidad y solo nos interesan algunos para no saturarlo. Otras de las funcionalidades de esta pestaña es cuando situamos el mouse sobre la unidad en la lista o sobre el icono en el mapa, nos despliega una ventana emergente donde nos muestra la información del vehículo. Esta información puede variar de acuerdo a cómo tengamos configurada la unidad en sus propiedades, por ejemplo, valores de sensores creados, campos personalizados, intervalos de mantenimientos, entre otros. Otra función a destacar de esta ventana emergente es que nos muestra el tiempo desde el último reporte a la plataforma y la dirección donde se encontraba cuando reportó la ubicación. Todo lo anterior es lo más importante que podemos realizar dentro de la pestaña de seguimiento. Ahora nos encontramos en la pestaña de recorridos. En esta pestaña podemos visualizar un recorrido que haya realizado la unidad anteriormente, ya sea de un intervalo específico de días o bien un intervalo especificado por el usuario. Esto es útil cuando queremos saber las rutas que tomó un vehículo en su trayecto. Por ejemplo, rutas de transporte público, de entregas de paqueterías, por mencionar algunos. O igual saber si el vehículo se desvió de su ruta convencional. Para ello solo bastará ingresar los parámetros de nuestro lado izquierdo de la pantalla, y dependiendo de estos el sistema nos arrojará de forma visual el recorrido que la unidad tomó durante el tiempo especificado. Ahora realizaremos un ejemplo. Primero vamos a elegir una unidad en la que estemos interesados en saber su recorrido. Seguido de esto podemos elegir cómo queremos que se muestre el recorrido en pantalla. Aquí hay tres opciones. Por viajes, el cual nos mostrará un color distinto de línea de recorrido cada vez que el vehículo haya realizado una parada total o haya apagado el motor. Simple, solo se mostrará una línea del color que elijamos para mostrar el recorrido total de la unidad. Y por último, por velocidad. Eligiendo esta opción también nos mostrará una línea por colores de acuerdo al comportamiento de velocidad de la unidad en su trayecto. Es decir, marcará un color distinto de acuerdo a los límites de velocidades durante cada movimiento entre viajes. Para este ejemplo vamos a elegir la opción por viajes. Seguido de esto podemos definir el ancho en píxeles que deseamos ver en pantalla. Aquí veremos una casilla de verificación que nos permitirá mostrar anotaciones si así lo deseamos. Si activamos esta casilla, el recorrido colocará una anotación en cada coordenada registrada al momento del reporte a plataforma y la velocidad con la que se movió el vehículo al pasar por dicha coordenada. Una vez ingresados los parámetros, en esta zona se nos muestran 4 barras de intervalos predeterminados donde nos permitirá ver el recorrido de hoy, de ayer, lo de toda una semana o inclusive lo de todo un mes. Para ello solo bastará elegir una de estas opciones y se mostrará en pantalla el recorrido. Si estos intervalos predeterminados no se adaptan a nuestras necesidades,
podemos eliminar de pantalla el recorrido que se generó, y seguido de esto podemos ingresar un intervalo de tiempo especificado por nosotros mismos. Aquí debemos ingresar la fecha inicial y luego la fecha final del intervalo de tiempo que queremos mostrar. Una vez ingresados los datos, debemos hacer clic en el botón Mostrar recorrido. Si todo es correcto y sobre todo si la unidad hizo recorridos que se adapten a nuestra solicitud, se mostrarán en pantalla los recorridos que realizó la unidad en los días especificados. Si queremos ver cómo se comportó la unidad, podemos ver un video autogenerado que nos muestra cómo se movió la unidad durante los recorridos. Para esto solo bastará dar clic en el botón Reproducir dentro de los datos del informe generado. Y seguido de esto se nos mostrará en pantalla la animación del recorrido. Así concluimos. Estas son las funcionalidades principales de la pestaña Recorridos. Ahora nos situamos sobre la pestaña Mensajes. Esta pestaña nos permite solicitar un reporte en pantalla de los mensajes que emite una unidad hacia la plataforma. Cada mensaje que emite la unidad acerca de su ubicación es recibida por la plataforma e interpretada de manera que sea más fácil interpretar la ubicación de nuestras unidades en la interfaz de la plataforma. Veamos un ejemplo. Para ver los mensajes de una unidad, como primer paso debemos elegir la unidad en la cual estamos interesados en ver los mensajes emitidos a la plataforma. Al igual que en recorridos, existe una barra de 4 elementos de intervalos predeterminados que nos permitirán ver los mensajes de hoy, de ayer, de una semana anterior, o hasta de un mes anterior. Si seleccionamos una de estas opciones, en automático se generará la lista de mensajes recibidos que la unidad envió a la plataforma. De igual forma que en los recorridos, si cualquiera de los intervalos predeterminados que existen no se adapta a nuestras necesidades, podemos definir un intervalo específico. Esto lo hacemos ingresando una fecha de inicio y una fecha final en estos campos. Una vez ingresados los datos debemos hacer clic en el botón Ejecutar. De esta manera veremos que se genera nuevamente el reporte, solo que en este caso solo mostrará registros del intervalo de fechas ingresado. Los principales datos que nos muestra este reporte son los siguientes. Tiempo, se refiere a la fecha y hora exacta en que se envió el mensaje. Velocidad, se refiere a la velocidad a la que circulaba la unidad al momento de enviar el registro. Coordenadas, es la ubicación en formato de coordenadas en la que estaba situada la unidad al momento del envío del mensaje. Altitud, refiriéndose a la altitud sobre el nivel del mar en donde se encontraba la unidad al momento del registro. Y por último, la dirección donde se situaba la unidad. Si queremos limpiar este reporte y volver a generar uno nuevo, solo bastará con hacer clic en el botón Limpiar, situado en la parte izquierda de la pantalla. Y todo estará nuevamente listo para un nuevo reporte con los parámetros que ingresemos. Estas son las funcionalidades de la pestaña Mensajes. Veamos la pestaña de Informes. En esta pestaña podemos crear plantillas de informes y ejecutar informes acerca del comportamiento de los recursos de la plataforma, como unidades, grupos de unidades, geocercas y demás recursos. Para ello se elige el recurso del cual queremos obtener el informe. Se ingresa el tipo de informe deseado de acuerdo a las plantillas previamente creadas. Se ingresa el intervalo de fechas que deseamos contemplar en el informe. Y finalmente se ejecuta para mostrar el informe. En este caso, como el usuario es nuevo, no existe una plantilla de informe creada, por lo cual no podrá ejecutar ningún informe hasta no crear una plantilla. Tenga en cuenta que al crear una plantilla nueva se pueden crear infinidad de plantillas o tipos de informe de acuerdo a las necesidades del usuario. Para este video crearemos una plantilla de ejemplo, para que usted tenga una idea más clara de cómo funciona. Para nuestro ejemplo crearemos una plantilla a la cual denominaremos recorrido diario. Para ello vamos a dar clic en el botón Crear, que se encuentra justo debajo del área de plantillas de informe. Nos abrirá una ventana donde parametrizaremos los datos para crear nuestra plantilla. Como primer paso debemos de indicar el nombre que deseamos otorgarle a la plantilla. En este caso nuestra plantilla se llamará recorrido diario. Seguido de esto debemos indicar el tipo de recurso al cual se aplicará nuestra plantilla.
Como en este caso queremos que nuestra plantilla nos dé informe de recorrido diario de las unidades, debemos indicar que se trata de un recurso de tipo unidad. Tome en cuenta que al cambiar el recurso los campos que podemos agregar al informe cambiarán, dependiendo el tipo de recurso elegido. Una vez ingresados estos datos, justo debajo aparecen 3 apartados: contenido, ajuste y asignación. Primero iremos al apartado de contenido, donde nos permitirá agregar una tabla o gráfica al contenido. En nuestro caso elegiremos agregar una tabla. Al dar clic en el botón Nueva tabla, se abrirá una nueva ventana en la cual podremos crear una tabla con los campos que deseamos mostrar en el informe. Para ello necesitamos darle un nombre a la nueva tabla. En nuestro caso dejaremos el nombre que nos arroja por default, calles visitadas. Seguido de esto, en las opciones tipo, debemos elegir el tipo de campos a incrustar en nuestro informe. Cada tipo contiene campos de acuerdo al tipo de recurso que querramos mostrar. En nuestro caso, como lo que queremos mostrar en nuestro informe es un recorrido diario, nos interesa ver datos que se encuentran en el tipo de calles visitadas. Al elegir este tipo nos mostrará una lista de campos. Vamos a elegir solo los que deseamos incrustar en nuestro informe. Una vez seleccionado, guardamos los cambios en el botón OK. Como veremos, aparecerá la tabla de calles visitadas en el apartado de contenido de nuestra plantilla. Ahora nos iremos al apartado de ajustes. Este apartado nos permite configurar aspectos de nuestro informe como lo son básicos, configuraciones del mapa, dirección, entre otras. Para darnos ideas, solo modificaremos la parte de dirección. Por default vienen todos los campos seleccionados, nosotros solo seleccionaremos los que nos interesan. Una vez asignado los ajustes que deseamos, nos dirigimos al apartado de asignación. En este apartado veremos una lista de unidades disponibles en nuestra cuenta y nos permitirá agregarlas como elegibles al momento de ejecutar nuestras plantillas de informes. Para ello solo agregamos las unidades deseadas. Por último, guardamos los cambios haciendo clic sobre el botón OK. Al guardarse los cambios, veremos que ya nos aparece una plantilla de informe llamada recorrido diario. Al igual que en las opciones de plantilla, ya nos permitirá elegir esta plantilla. Para poner a prueba nuestra plantilla que acabamos de crear, vamos a ejecutar un informe. Para ello elegiremos nuestra plantilla, indicaremos de qué unidad queremos ver el informe y asignamos el intervalo de tiempo que queremos mostrar, tal y como lo hacíamos en la pestaña de recorrido o mensajes que vimos anteriormente. Por último, ejecutamos el informe haciendo clic en el botón Ejecutar. Y se nos mostrará la información solicitada. Y es así como se crean plantillas y se ejecutan informes desde esta pestaña. Usted podrá crear los informes que desee, sobre las unidades o sobre los recursos del sistema. Solo tiene que crear las plantillas y explorar las tablas agregando los campos de acuerdo a sus necesidades. Con esto concluimos en la pestaña de informes. Ahora veremos las funcionalidades de la pestaña Geocercas. En esta pestaña podremos gestionar el uso de geocercas dentro de la plataforma. Una geocerca es una cerca virtual o perímetro alrededor de una ubicación física. Como una cerca real, una geocerca crea una separación entre esa ubicación y el área que la rodea. A diferencia de una cerca real, también puede detectar movimiento dentro de sus límites virtuales y puede ser de cualquier tamaño o forma. Esto es muy útil cuando queremos establecer límites o zonas específicas dentro de un mapa, y que nos sirvan como recurso de apoyo para la gestión de recorridos de unidades o bien del uso correcto de las mismas. Como podemos observar en el lado izquierdo de nuestra pantalla, se muestran las geocercas con las que cuenta el usuario logueado. Estas se muestran en forma de lista y pueden ser visualizadas al igual que las unidades de manera individual, o por grupos si existieran elementos agrupados. Generalmente estas geocercas no se muestran en el mapa, sin embargo se pueden habilitar si activamos la casilla correspondiente. Como podemos ver, se muestra un área resaltada en el mapa, la cual pertenece a la extensión de la geocerca. Muy útil para determinadas funciones de la plataforma, como por ejemplo para emitir notificaciones cuando un vehículo entre o salga de esta zona. Ahora que tenemos claro qué es una geocerca, veremos cómo crear una nueva. Para ello debemos de hacer clic en el botón Crear que se encuentra justo arriba de la lista de geocercas. Se muestran las opciones y parámetros que debemos ingresar para crear la nueva geocerca.
Como primer dato ingresamos el nombre que le daremos. Para este ejemplo le llamaremos Glorieta. A un lado del nombre podemos establecer el color y el tamaño en píxeles del nombre de la geocerca, cuando ésta tiene visible el nombre en el mapa. Por ahora lo dejaremos como se encuentra. Como paso siguiente ingresamos una descripción para la geocerca. Ahora se nos pedirá que definamos el tipo de geocerca a crear. Existen 3 tipos de geocercas: polígono, línea y círculo. Cada una de ellas tiene propiedades distintas al crearlas. Por ejemplo, vamos a crear una geocerca de tipo polígono. Para ello elegimos polígono y hacemos doble clic en el área deseada del mapa para agregar un punto del polígono, y seguidamente hacemos más puntos hasta plasmar la forma y extensión de la geocerca que queremos mostrar. Estos puntos los podemos mover en el mapa para darle forma. Una vez hecho esto, agregamos un icono a la geocerca para su fácil identificación, esto haciendo clic en el botón Biblioteca de iconos, la cual nos desplegará una lista de iconos del cual debemos elegir uno. Luego de esto podemos elegir el color de nuestra geocerca. Y por último asignamos la visibilidad. Aquí movemos este parámetro. Entre más bajo sea, la geocerca será más tenue. Y entre más alto sea, tendrá más opacidad. La geocerca tipo polígono es útil cuando queremos cubrir un área irregular. Ahora cambiemos el tipo de geocerca a línea. Como vemos ahora, los puntos se muestran de una manera distinta. En este caso solo se mueven los puntos para formar una ruta. Esto es muy útil cuando queremos, por ejemplo, marcar un tramo de carretera. En este tipo nos permite definir el ancho de la línea, por ejemplo, útil para una carretera o una calle. Por último, cambiemos al tipo círculo. Con este tipo solo se agregará un área circular en el mapa para cercar una zona. A esta le podemos definir el radio a abarcar. Útil para zonas específicas como una plaza o una gasolinera. Como último paso damos clic en el botón Guardar, y nuestra geocerca estará creada de manera satisfactoria. Esta nos será útil como recurso en la creación de informes o notificaciones de la plataforma. Con esto concluimos la pestaña de geocercas. Veamos las funcionalidades de la pestaña de conductores. En esta pestaña se nos permite la gestión de los conductores de nuestra empresa o institución. Aquí podemos crear registro de conductores que más adelante serán asignados a las unidades con las que cuente el usuario logueado. En este caso no existe aún ningún conductor creado, por lo cual procederemos a crear uno nuevo. Para ello daremos clic sobre el botón Crear. Se nos abrirá una nueva ventana donde nos pedirá los datos del conductor. Los datos son los siguientes. Nombre. Aquí ingresamos el nombre del conductor. Puede ser completo o con un solo apellido, esto será a decisión del usuario. Código. Es un campo personalizado. Podemos agregar, por ejemplo, el número de matrícula de licencia de conducir del conductor. Descripción se refiere a una referencia que nos facilite la identificación del conductor, por ejemplo, que pertenece a un departamento. Para este ejemplo le asignaremos ventas. Número de teléfono. Aquí se agregará el número de teléfono del conductor. Cabe destacar que el número se tiene que ingresar con un formato internacional antecediendo el símbolo más, seguido del área del país y el número de teléfono. Como siguiente paso encontramos la casilla de exclusivo. Si habilitamos esta casilla cuando asignemos el conductor a una unidad, la unidad ya no podrá tener más conductores asignados, por lo cual no se recomienda activar en escenarios donde se asignan 2 o más conductores a una unidad, como por ejemplo transportes por turnos. Por último, podemos agregar campos personalizados como por ejemplo, teléfono en caso de emergencias o tipo de sangre. Con esto habremos llenado los datos necesarios. Si queremos que se muestre una foto del conductor, debemos asignar una guardada en nuestro equipo de cómputo. Para ello debemos de dar clic sobre esta área y se abrirá una ventana para buscar la foto en nuestro directorio. Una vez seleccionada se agregará al formulario. Y podemos proceder a guardar los datos dando clic en el botón OK. Como podemos ver, ya se encuentra el conductor en la lista de conductores. Ahora debemos asignarle una unidad al conductor. Para ello hacemos clic sobre el icono de vínculo que se encuentra seguido del nombre, y nos abrirá una ventana donde se muestran las unidades disponibles para asignación.
Aquí solo seleccionamos la unidad que queremos asignar y guardamos los cambios haciendo clic sobre el botón OK. Ahora si nos vamos a la pestaña de seguimiento podremos ver en la ventana emergente de la unidad que ya cuenta con un conductor asignado. Y aquí mismo se pueden ver sus datos. Con esto hemos terminado de explorar las funcionalidades de la pestaña de conductores. Ahora nos centraremos en la pestaña Tareas. Desde esta pestaña podemos crear tareas programadas que la plataforma puede realizar por nosotros. Estas tareas varían de acuerdo a nuestras necesidades. Las tareas creadas se muestran a manera de lista en la parte izquierda de nuestra pantalla. Como podemos ver, no existe aún ninguna tarea creada, por lo cual procederemos a crear una nueva. Para crear una nueva tarea, debemos dar clic sobre el botón Crear. Se abrirá una ventana nueva donde vamos a definir los parámetros de nuestra tarea. Como primer paso, nos pedirá que seleccionemos el tipo de tarea. Como podemos observar, nos da varias opciones, como por ejemplo, ejecutar un comando. Esta opción ejecutará un comando de acuerdo a los parámetros que ingresemos en determinadas horas y los días seleccionados. Este comando, por ejemplo, podría ser un apagado de motor o un encendido de motor. Esto es útil, por ejemplo, si contamos con una flotilla en la que las unidades deben de estar paradas toda la noche y sabemos que después de las 8 de la noche ya no se moverán. Podemos programar el apagado de motor a las 10 de la noche y crear otra tarea que reactive el encendido a las 6 de la mañana. De esa manera evitaremos tener que enviar un comando a cada unidad y de manera manual todos los días. La siguiente opción reiniciará el valor de tráfico GPRS de la unidad. Esto lo hará en los horarios y días que le indiquemos. En la siguiente opción se modificarán los permisos de la unidad a los usuarios que designemos en los días y fechas que indiquemos. Por ejemplo, si un usuario tiene acceso total a la unidad, pero en fines de semana requerimos que ese usuario no tenga acceso a la unidad. Esto lo podemos programar desde esta opción. La siguiente opción nos permitirá reiniciar el contador de kilometraje de una unidad. Por ejemplo, si queremos que las unidades regresen su conteo de kilometraje todos los lunes o inicio de semana. Es aquí donde se puede programar esta tarea. La siguiente aplica de la misma forma que la anterior, solo que esta reinicia el contador de horas del motor. En la siguiente opción nos permite programar una tarea que nos envíe un informe de los disponibles en plantillas de informes, esto de manera automática en los horarios o días establecidos. Esta opción es útil, por ejemplo, si queremos saber el kilometraje recorrido de un día anterior de las unidades. Y por último, información de combustible del vehículo. Esto solo será útil si contamos con un sensor de combustible en la unidad instalado a nuestro tanque de almacenamiento. Para este ejemplo vamos a elegir la opción de enviar informe por email. Una vez seleccionado, damos clic en el botón Siguiente. Aquí ingresaremos como primer paso de donde se obtendrán los recursos, por lo cual elegiremos la opción Todos los recursos. Seguido de esto nos pedirá que ingresemos la plantilla que generará el informe que queremos que se envíe de forma automática. Aquí se mostrará la lista de todas las plantillas que previamente hayamos creado en la pestaña de informes. Como siguiente dato podemos ingresar el formato en el que queremos que se nos envíe el reporte o informe. Para este ejemplo elegiremos la opción XLSX para que nos envíe esta información en un archivo de Excel. Una vez ingresado estos datos, nos dirigimos hasta el área de intervalos de fechas que deseamos incluir en nuestro reporte y seleccionamos los datos que se ajusten a nuestras necesidades. Como en este caso requerimos que esta tarea nos envíe un reporte de kilometraje recorrido de un día anterior. Seleccionaremos la opción por anteriores. Y seguido de esto seleccionaremos un día. Por último, en esta ventana debemos ingresar a qué correo se va a enviar nuestro informe diario. Aquí podemos elegir uno o más destinatarios. Una vez ingresado, damos clic en el botón Siguiente y nos mostrará la lista de unidades que queremos incluir en el informe. Seleccionamos solo las unidades que deseamos incluir y presionamos el botón Siguiente. Por último, se nos pedirá asignarle un nombre a la tarea. En este ejemplo le colocaremos Informe Diario. Ahora debemos indicar los días y horarios de ejecución. Como es una tarea que queremos que, por ejemplo, se ejecute todos los días a las 7 de la mañana, entonces debemos definir de la siguiente forma.
Solo debemos establecer en horario que se ejecute a las 7 de la mañana. La casilla de activada nos indicará que la tarea quedará activa. De lo contrario, solo quedará creada, pero no se ejecutará hasta cambiar el estado de esta casilla en sus propiedades. Una vez hecho todo lo anterior, procedemos a guardar pulsando el botón OK. Y listo. Ya nos debe aparecer una tarea en nuestra lista de tareas. En el caso de este ejemplo, la plataforma ejecutará esta tarea todos los días a las 7 de la mañana y enviará un informe de recorrido diario de un día anterior de las unidades. Esto lo hará vía correo a las cuentas de correo ingresadas. Con esto hemos explorado lo básico de la pestaña Tareas. Pasemos a la pestaña Notificaciones. En esta pestaña podemos crear notificaciones que la plataforma nos enviará si se cumplen determinadas condiciones que podemos configurar al momento de crearlas. Las notificaciones se muestran a manera de lista en esta área. Como podemos ver, no existen notificaciones creadas, por lo cual procederemos a crear una nueva. Para ello hacemos clic sobre el botón Crear. Se abrirá una nueva ventana donde lo primero que debemos de hacer es seleccionar las unidades que queremos incluir al momento de que se ejecute una condición para el envío de la notificación. Por ejemplo, si deseamos que la plataforma nos muestre una notificación cada que ciertas unidades entren o salgan de su área. Debemos de elegir las unidades que deseamos sean tomadas en cuenta. Una vez seleccionadas las unidades, hacemos clic en el botón Siguiente. Ahora nos pedirá que elijamos el tipo de notificación. Existen varios tipos de notificación, sin embargo, los más comunes son: velocidad. Aquí podemos configurar para que se nos notifique cada que una unidad rebasa un límite o esté por debajo del mismo. Geocerca. En este tipo I podemos configurar la notificación para que la plataforma nos avise si una unidad ha ingresado o abandonado un área de geocerca. Entrada digital. Es un tipo de notificación que nos avisará cuando una entrada digital del dispositivo sea activada. Principalmente estas entradas se instalan para activarse al cerrar una cajuela, quitar los seguros de una unidad o bien activar un botón de pánico instalado en un vehículo. Pérdida de conexión. Esta notificación se activará cuando el dispositivo presente pérdida de conexión GSM. Mantenimiento. Este tipo nos activará una notificación cuando queden determinados kilómetros para el próximo mantenimiento de la unidad. Cabe mencionar que aquí es necesario tener activa una regla de mantenimiento en las propiedades de la unidad. En este ejemplo crearemos una notificación de tipo geocerca, por lo cual elegiremos esta opción y a continuación haremos clic en el botón Siguiente. Seguidamente debemos configurar la condicionante para que se ejecute la notificación. En este caso solo hay dos opciones: que nos avise cuando entre a la geocerca o cuando salga de ella. Como en este caso queremos que nos envíe la notificación cuando abandone esa zona, seleccionaremos la opción Fuera de geocerca. Una vez hecho, debemos de agregar las geocercas en las cuales queremos que se nos emita la notificación. Podemos agregar una o más geocercas. Una vez agregadas, hacemos clic en el botón Siguiente. En la siguiente ventana, debemos elegir cómo queremos que se nos muestre o envíe la notificación. Entre las opciones más comunes están: notificación por email. Aquí debemos ingresar una dirección de correo a donde nos llegará la notificación cada que se cumpla la condicionante. Mostrar notificación en línea en una ventana emergente. Aquí nos mostrará una ventana emergente en la plataforma cuando estemos en línea y con la plataforma abierta. Enviar una notificación móvil. Esto nos enviará una notificación push al móvil. Para ello debemos de tener instalada la versión móvil y logueada nuestra cuenta. Para este ejemplo indicaremos que se nos envíe por email la notificación. Para ello seleccionamos esta opción e indicamos el correo al cual queremos que se nos envíe. Y hacemos clic en el botón Siguiente. Ahora se nos pedirá que configuremos el cuerpo del mensaje a enviar en cada notificación. Para ello se nos permitirá personalizar el mensaje utilizando los comodines que se encuentran en la lista de abajo. Para este ejemplo no moveremos nada y lo dejaremos tal y como está. Y damos clic en el botón Siguiente. Solo agregamos en esta ventana el nombre con el cual queremos identificar la notificación. Por último guardamos haciendo clic sobre el botón OK.
Con esto ya tendremos creada una notificación que nos avisará cada que uno de los vehículos seleccionados salga de la geocerca configurada. Con esto finalizamos la explicación básica de la pestaña de notificaciones. Por último, pasemos a la ventana de usuarios. En esta ventana podemos gestionar los usuarios de la cuenta. Podemos crear más usuarios o eliminar existentes, así como agregar o quitar permisos sobre las unidades o recursos. Los usuarios los veremos en forma de lista en la parte izquierda de nuestra pantalla. A continuación veremos cómo crear un nuevo usuario y otorgaremos acceso sobre los recursos y unidades de la cuenta. Para ello, como primer paso, hacemos clic sobre el botón Crear. Se nos abrirá una nueva ventana en la cual a su vez contiene más pestañas. Iniciemos con la pestaña de Básicas. Aquí ingresamos el nombre que deseamos dar al usuario. Seguidamente debemos ingresar una contraseña y confirmarla. Tenga en cuenta que la contraseña debe cumplir ciertas características para que sea aceptable por la plataforma. Una vez ingresado estos datos, en la parte de abajo se muestran casillas de verificación. La primera, puede crear objetos. Esta se refiere a que el nuevo usuario puede crear más usuarios, geocercas, unidades, informes y demás objetos en la plataforma. Si deseamos que los pueda crear, debemos activar esta casilla. La segunda casilla, al activarse, indicará que el nuevo usuario podrá cambiar su contraseña cuando ingrese por primera vez a la plataforma. La siguiente casilla solo se activa si desea que el usuario pueda enviar mensajes SMS para configuración de las unidades. Sin embargo, la mayoría de dispositivos no cuentan con esta función, por lo cual la dejaremos desactivada. La próxima casilla nos indicará si el usuario está habilitado o no, ya que podemos crear la cuenta, pero podemos deshabilitarla para prohibir el acceso en cualquier momento. Por último, la casilla que permitirá que el usuario pueda cambiar configuraciones. Esto se refiere a las configuraciones como el mapa, la distribución de zona horaria, distribución de la lista entre configuraciones propias de la interfaz del usuario. Una vez que hemos completado los datos de esta pestaña, nos trasladamos a la pestaña de acceso. En esta pestaña podemos asignar los permisos sobre nuestros recursos y unidades al nuevo usuario. Por ejemplo, si queremos que pueda cambiar propiedades a una de nuestras unidades, o bien si solo queremos que las vea pero no las pueda modificar. También podemos elegir a qué darle acceso y a qué no. Como vemos, se muestran dos listas desplegables en esta zona. Estas listas funcionan como filtros para ver la lista de recursos, unidades o usuarios sobre los que queremos otorgar permisos al nuevo usuario. Si queremos ver todo en la lista, debemos seleccionar todos. Con esto se desplegarán todas las unidades, usuarios, grupos y recursos con los que contamos. En este ejemplo indicaremos que queremos darle al usuario acceso total a una unidad. La otra solo queremos que la visualice pero que no pueda cambiar nada. Para ello seleccionamos la primera unidad, y en la lista de acceso de la derecha seleccionamos el preajuste acceso total. Ahora con la otra unidad hacemos lo mismo, solo que el preajuste cambiará por solo lectura. Ahora también le daremos permiso sobre otro usuario. Para ello hacemos lo mismo, seleccionamos el usuario, y en este caso solo vamos a darle permiso sobre determinadas funciones. Con esto ya hemos dado los permisos de acceso que necesitamos. En la pestaña de avanzada se puede asignar un correo electrónico a la cuenta de usuario que estamos creando. Esta cuenta de usuario será de utilidad si el usuario olvida su contraseña, ya que será su medio de recuperación de la misma. Si marcamos la casilla que se muestra aquí, cada que se deshabilite la cuenta se le enviará un correo al usuario indicándole que su cuenta fue bloqueada. La pestaña de historiales no se configura nada, ya que es donde se almacenará historial de accesos futuros una vez que la cuenta esté en operación. Y por último, la pestaña de campos personalizados. Aquí podemos agregar información personalizada del usuario como edad, fecha de nacimiento o cualquier información de relevancia. Una vez que hemos agregado todos los datos de forma correcta, hacemos clic en el botón OK. Y listo, ya tendremos un usuario nuevo con los accesos que establecimos. Con esto concluimos en la pestaña de unidades y su funcionalidad. Con esto hemos concluido con las funcionalidades básicas de la plataforma EPCON GPS.
La plataforma cuenta con infinidad de opciones. En este video solo se mostraron ejemplos básicos para que usted como usuario final tenga una idea de cómo opera la plataforma. Este video estuvo enfocado a la versión web, debido a que en esta versión es donde se pueden crear y administrar los recursos como geocercas, informes, tareas, notificaciones y demás. Sin embargo, también tenemos la versión móvil, la cual tiene otras cualidades. Esta versión nos permite acceso desde un dispositivo móvil de Android o iOS, monitoreo móvil remoto, activación de comandos, visualización de informes y visualización de notificaciones móviles. Muy útil cuando no tenemos un equipo de cómputo a la mano. Para más información acerca de la plataforma, póngase en contacto con personal técnico de Certicom. Certicom. Soluciones a su alcance.